Hace 2000 años se peleó la más grande batalla de la historia. No se trata de un conflicto entre naciones, sino más bien de un combate entre dos grandes guerreros que han estado luchando desde el principio. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 5, describe esta tremenda batalla y a la misma vez señala quién fue el vencedor. A continuación escuchemos al pastor Esteban Bor en la presentación del mensaje titulado El Príncipe y el Dragón. Padre, sin la ayuda de tu Santo Espíritu, no podemos comprender tu palabra ni aplicarla a nuestra vida. Por eso pedimos en este momento que vengas a nosotros, por medio de la influencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero al comenzar esta noche repasar brevemente el versículo clave que hemos estado estudiando hasta este momento, Génesis 3 y el versículo 15. Ustedes recuerdan que ahí dice que iba a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y luego dice que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a herir el calcañar a la simiente de la mujer. Ahora yo quiero que nos notemos al comenzar nuestro tema esta noche que este versículo tiene 4 elementos claves. En primer lugar, enemistad. La razón por la cual voy a enfatizar esos 4 aspectos es porque vamos a ir luego a Apocalipsis 12 y vamos a encontrar en Apocalipsis 12 los mismos elementos. En primer lugar, enemistad. En segundo lugar, Génesis 3:15 tiene una mujer. En tercer lugar, hay una serpiente. Y en cuarto lugar, hay 2 simientes. Hay la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. 4 elementos: enemistad, una mujer, una serpiente y 2 simientes. Una simiente buena y una simiente mala. Ahora queremos ir esta noche a Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12 y vamos a leer empezando en el versículo 1, continuando hasta el versículo 5. Apocalipsis 12, 1 al 5, y vamos a ver si los mismos 5 elementos, los mismos 4 elementos están en este pasaje. Dice en el versículo 1, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer. Noten que en este pasaje hay una mujer. Ahora sigamos leyendo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora noten el versículo 2. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Es decir, esta mujer tiene en su vientre, ¿qué cosa? Un hijo o una simiente, muy bien, una simiente. Recuerdan que a Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. Esta mujer entonces tiene una simiente en su vientre. Así que tenemos 2 de los elementos. Tenemos una mujer y tenemos una simiente. Ahora noten lo que dice el versículo 3. ¿Dónde está la serpiente? Dice en el versículo 3, y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo. Ahora noten qué nombre se le da a ese dragón bermejo en el versículo 9 de Apocalipsis 12. Dice allí, y fue lanzado fuera aquel gran dragón. ¿La qué? La serpiente antigua. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué se le llama la serpiente antigua?
¿Qué nos está diciendo Juan? Si tú quieres entender esto, en Apocalipsis 12, tienes que ir ¿a dónde? A Génesis 3:15. Por eso se le llama la serpiente antigua. ¿Y quién es esa serpiente antigua? Que se llama Diablo y Satanás. Ahora noten entonces, tenemos en primer lugar una mujer, ¿sí o no? En segundo lugar, la mujer tiene en su vientre una simiente. En tercer lugar, se aparece una serpiente o un dragón. Ahora, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando la simiente de la serpiente y está faltando la enemistad. Ahora, noten lo que dice en el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Cuando hablamos del origen del mal, cuando Lucifer fue echado del cielo y los ángeles fueron echados con él, los que él conquistó. Bueno, aquí nos dice de dónde vino. Ahora, noten la última parte del versículo 4. Dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de que de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Hay enemistad en este versículo? Ahora, ¿entre quiénes es la enemistad en este versículo? ¿Es entre la serpiente y la mujer o es entre la serpiente y la simiente de la mujer? Noten que no dice que quiere devorar a la mujer. Dice que quiere devorar ¿a quién? A su hijo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque en Génesis 3:15 dice, él, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le herirás a él, la simiente de la mujer, ¿dónde? En el calcañar. Así que según Génesis 3:15, la verdadera guerra no es entre la serpiente y la mujer, sino es primero entre la serpiente o Satanás y ¿quién? Y la simiente de la mujer. Ahora yo pregunto entonces, ¿tenemos los mismos elementos en Apocalipsis 12 que tenemos en Génesis 3:15? Claro que sí. ¿Hay una mujer, sí o no? Claro que sí. ¿Hay enemistad, sí o no? ¿Hay una serpiente? ¿Hay dos simientes? Bueno, está la simiente de la mujer y ustedes dicen, bueno, ¿quién es la simiente de la serpiente aquí? ¿O la simiente del dragón? Bueno, tienen que esperar un poco, eso lo vamos a analizar. Ahora, noten lo que sigue diciendo el pasaje, versículo 5. Y ella parió a un hijo varón. ¿Cuántos de ustedes conocen un hijo que no sea varón? ¿Alguien conoce un hijo que no sea varón? Ahora, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, dice literalmente, nació un hijo, un varón. Pero el asunto es que en el griego la palabra huios, hijo, siempre se aplica a un hijo varón. ¿Por qué se dice hijo varón? ¿Por qué se repite el mismo pensamiento? Porque en Génesis 3:15 dice, él te aplastará la cabeza y tú a él le herirás, ¿qué cosa? El calcañar. Es decir, este es el cumplimiento de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Ahora, para entender este pasaje de Apocalipsis 12, necesitamos regresar al Antiguo Testamento para entender una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, que es la historia de Moisés. Vayan conmigo a Éxodo el capítulo 1. Éxodo el capítulo 1. Ustedes conocen la historia del nacimiento de Moisés, ¿verdad? Ahora vamos a repasar para ver si tenemos los mismos 4 elementos en la historia del nacimiento de Moisés. ¿Hay una mujer involucrada en el nacimiento de Moisés? Claro que sí, la mujer se llama Jocabed, que es la madre de Moisés. ¿Hay una simiente de la mujer involucrada en la historia de Moisés? Claro que sí. ¿Quién es la simiente? Pues lógico, es Moisés. Pregunto, ¿hay también involucrada otra simiente que quiere destruir a la simiente de la mujer? Claro que sí. ¿Quién era? Faraón. Pero ¿saben ustedes quién estaba usando a Faraón para tratar de matar a Moisés? La serpiente, lo vamos a ver esta noche.
¿Hay enemistad en esta historia? Entonces, ¿hay los mismos 4 elementos? ¿Hay una mujer? Sí. ¿Hay 2 simientes? Sí. ¿Hay una serpiente? Sí. Todos los elementos de Génesis 3:15 están en la historia de Moisés. Ahora, analicemos esta historia un poco y veamos su conexión con Apocalipsis 12. El pueblo de Israel se encontraba en servidumbre, eran esclavos. Note lo que dice en Éxodo el capítulo 1 y el versículo 13 y el versículo 14. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Es decir, el libro de Éxodo comienza con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Y qué eran en Egipto? Eran esclavos. Ahora, ¿podían ellos mismos libertarse de la esclavitud en Egipto? No. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel en medio de esta servidumbre? Noten Éxodo, nuevamente, el capítulo 2, Éxodo el capítulo 2, y empezando en el versículo 23. Éxodo 2, 23. Dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Ahora, ¿saben ustedes que estas palabras, suspiraron, clamaron, gimieron, son las mismas palabras que se usan en el Antiguo Testamento para describir a una mujer que está con dolores de parto? Es interesante que el pueblo de Israel son esclavos, pero están sufriendo dolores de ¿qué? Dolores de parto por causa de su servidumbre. ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren libertad. Pero para que pueda haber libertad es necesario que nazca en Egipto un ¿qué? Un libertador, exactamente. Ahora yo pregunto, ¿cómo llama la Biblia al que tenía esclavo al pueblo de Israel? Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 29. Ezequiel, el capítulo 29. Vamos a ver cómo llama la Biblia al que tenía el pueblo de Israel esclavo. Ezequiel 29, y vamos a leer el versículo 3. Ezequiel 29 y el versículo 3. Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. ¿Qué nombre tiene Faraón? El gran dragón. En Apocalipsis 12 hay un gran dragón. Claro que sí. Pero antes de ese gran dragón, ¿hay otro gran dragón aquí en la historia de Moisés? Claro que sí. Noten que el pueblo está esclavo. Están clamando con dolores de parto por causa de su servidumbre. Quieren que nazca alguien que los libre de su servidumbre. El que los tiene esclavos es Faraón, quien se describe como el gran dragón. Ahora, en Egipto nació un libertador, ¿verdad? Y ese libertador se llamaba Moisés. ¿Ustedes creen que Satanás sabía que había nacido un libertador en Egipto? Claro que sí. ¿Y qué le dice Satanás a Faraón? Le dice, mira, Faraón, sabes que este pueblo está creciendo mucho, y sabes que a lo mejor por ahí ha nacido un libertador que va a librar a toda esta gente de esclavitud. Así que tú tienes que deshacerte de la posibilidad de que ese libertador viva. Y por lo tanto, ¿qué hace Faraón? Manda a matar a todos los niños varones. Vaya interesante. ¿Más adelante en la historia va a suceder lo mismo? Claro que sí. Así que él manda a matar a todos los niños varones con el fin de deshacerse de ¿qué?
de deshacerse del libertador. Y yo quiero que ustedes noten que Moisés es protegido y escudado en Egipto. Eso es un detalle muy importante. Es protegido por Dios del gran dragón en Egipto, cuando el gran dragón lo quiere destruir, mandando a matar a todos los niños varones. Ahora, yo pregunto, ¿Moisés libertó al pueblo de Israel de servidumbre en Egipto? Claro que los libró. Los llevó a través del desierto a las fronteras de Canaán. Y lo interesante es que Moisés, antes de que el pueblo entrara a Canaán, murió. Pero no solo murió, sino que la Biblia dice que Dios lo sepultó. Y la Biblia también dice que Dios lo resucitó. Y fue llevado a Dios y a su trono. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 34. Deuteronomio, el capítulo 34. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Deuteronomio 34, 5 y 6. Y vamos a encontrar un detalle muy interesante aquí. Hay algo raro en estos versículos. Deuteronomio 34, 5 y 6. Dice, y murió allí, en el monte Nebo, Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle. ¿Quién enterrólo en el valle? Solo hay un solo sujeto en el versículo 5, que es Jehová. Dice, y enterrólo en el valle. Noten, Jehová es el que lo entierra. ¿Saben ustedes que esta es la única vez en la Biblia que Jehová haya enterrado a alguien? Pero hay otro detalle interesante. Dice nuevamente el versículo 6, y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Eso es muy raro, porque los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. Por ejemplo, usted todavía puede visitar la tumba de David en Jerusalén hoy en día. Además de eso, usted puede visitar todavía la cueva de Macpela, a donde fueron enterrados Abraham y sus descendientes. Recientemente se descubrió un sepulcro que decía, aquí descansa Daniel el profeta. Es decir, los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. Pero aquí dice, en primer lugar, que Dios enterró a Moisés, y en segundo lugar dice que nadie sabía a dónde estaba su sepulcro. 1500 años más tarde se aparece Moisés en el monte de la transfiguración, vivo. Y uno dice, pero un momentico, ¿acaso no fue enterrado por Dios? Nadie sabía dónde estaba su sepulcro. ¿Cómo se aparece en el monte de la transfiguración? Ahora, algunos dicen, bueno, eso en el monte de la transfiguración era el espíritu de Moisés. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vinieron Moisés y Elías a hablar con Jesús. Tenemos que tomar la Biblia por lo que dice. No podemos añadirle palabras a la Sagrada Escritura. La Biblia dice que vino Moisés para hablar con el Señor Jesucristo 1500 años más tarde en el monte de la Transfiguración. E inmediatamente nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo fue que Moisés estaba vivo? En el libro de Judas, que ese es el librito que se encuentra inmediatamente antes del libro de Apocalipsis, encontramos en Judas 9 una descripción de lo que pasó cuando Moisés murió y fue sepultado por el Señor. Dice allí en Judas 9, y solo decimos el versículo porque Judas solamente tiene un capítulo, dice allí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés. ¿Qué estaba disputando? ¿Usted cree que Dios disputa sobre todos los cadáveres que hay por allí? ¿Ustedes creen que Dios va a pelear por un cadáver? Claro que no. ¿A qué había venido Miguel, el arcángel? ¿Había venido a qué? A resucitarlo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque en 1 de Tesalonicenses 4 y el versículo 16 y 17 dice, porque el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, el que resucita a los muertos es el que viene con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Es decir, que en esta batalla había venido
el arcángel Miguel para resucitar a Moisés, y Moisés fue arrebatado a Dios y a su trono. Es decir, tenemos en esta historia del Éxodo una prefiguración o una ilustración de lo que iba a pasar en Apocalipsis 12. Repasemos los elementos. En primer lugar, hay una mujer, ¿cierto? Esa mujer es Jocabed. El pueblo de Dios está en servidumbre. Están clamando con dolores de parto para que nazca un libertador. Allí en Egipto nace el libertador, pero Faraón, quien es usado por Satanás, dice: yo no puedo dejar que este libertador viva, por lo tanto manda matar a todos los niños varones. Pero Moisés es escudado allí en Egipto, crece, libra al pueblo de Dios de servidumbre, los lleva a las fronteras de Canaán, y antes de que entren a Canaán, Moisés muere, resucita y asciende a Dios y a su trono. Ahora volvamos a Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a analizar otra vez esta historia. ¿Tenemos los mismos elementos en Apocalipsis 12? Claro que sí. Ahora déjenme preguntarles, cuando Cristo estaba a punto de venir a este mundo, ¿el pueblo de Dios se encontraba en servidumbre y esclavitud? ¿Qué clase de esclavitud? No solo a los romanos, sino esclavos ¿al qué? Al pecado, exactamente. Ustedes leen, por ejemplo, en Juan 8, 32 al 34, dice Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Dice: si aceptan al Hijo, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Es decir, sin el Hijo, el pueblo estaba ¿en qué? En servidumbre y esclavitud. Vayan conmigo al libro de los Hebreos. Hebreos, el capítulo 2. Y el versículo 14 y el versículo 15. Hebreos 2 y el versículo 14 y 15. Noten lo que declara: así que por cuanto los hijos, es decir nosotros, participaron de carne y sangre, Él, es decir Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y ahora escuchen el versículo 15. Dice: y librar. ¿Qué significa librar? ¿Librar de qué? De la esclavitud. Dice: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos ¿a qué? Sujetos a servidumbre. ¿Estaba el pueblo de Dios esclavo cuando Cristo estaba a punto de venir a este mundo? Sí. Ahora, en Apocalipsis 12 se presenta al pueblo de Dios bajo el símbolo de una mujer. ¿Y qué está haciendo esta mujer? Está clamando porque tiene dolores ¿de qué? Tiene dolores de parto. ¿Qué significa eso, que tiene dolores de parto? A la luz de la historia de Moisés, sabemos que los dolores de parto es porque quiere que venga ¿quién? Que nazca el Mesías, que nazca el libertador prometido de Génesis 3:15, para librarlos ¿de qué cosa? Para librarlos de la esclavitud, de la servidumbre al pecado. Ahora, ¿saben ustedes que en la Biblia, cuando la Biblia habla de una mujer en las profecías, está hablando es de la iglesia? En las profecías, cuando se habla de una mujer, no se está hablando de una mujer literal. No se está hablando como decir Jocabed o Eva o Raquel o Rebeca. No son mujeres literales. Esas mujeres son simbólicas de la iglesia, es decir, representan a la iglesia. Por ejemplo, en Jeremías 6:2, Dios dice: compararé a la hija de Sión con una mujer delicada y hermosa. Es decir, el pueblo de Israel es representado por una mujer hermosa, como la esposa de Dios. Es decir, que esta mujer en Apocalipsis, el capítulo 12, representa ¿qué cosa? A la iglesia pura de Dios. Ahora, es la iglesia del Antiguo Testamento de la cual se está hablando. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Sencillamente porque cuando la mujer aparece en Apocalipsis 12:1, el bebé no ha nacido todavía. Ahora, este bebé ¿es quién? Es Cristo Jesús. Y si la mujer tiene el bebé en el vientre y el bebé no ha nacido todavía en el versículo 1, significa que esta es la iglesia de Dios. ¿En qué periodo?
en el periodo del Antiguo Testamento, anhelando y ansiando de que nazca el libertador. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, hay otra razón por la cual sabemos que esta mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento, y es porque esta mujer tiene sobre su cabeza una corona que tiene 12 estrellas. ¿Por qué 12 estrellas? ¿Qué representa el número 12? En el Antiguo Testamento, Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Y llegaron a formar las ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Es decir, esta mujer tiene al hijo en su vientre, está clamando y llorando para que nazca el libertador porque quiere ser librada de servidumbre. Y nos dice la Biblia que esta mujer representa a Israel porque tiene una corona de 12 estrellas, que es el número de Israel, el número del pueblo de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Satanás sabía que ese libertador estaba por nacer? ¿Ustedes creen que el diablo lo sabía? ¿Cuántos de ustedes creen que el diablo estudia la Biblia? ¿Ustedes creen que el diablo estudia la Biblia? ¿Saben de qué se va a morir el diablo? De insomnio. Porque el diablo trasnocha estudiando las Escrituras. El diablo sabía exactamente dónde iba a nacer Jesús. Y sabía cuándo también. Porque hay una profecía, la de las 70 semanas en Daniel 9, a donde dice la fecha exacta cuando Cristo iba a ser bautizado. Y el diablo puede calcular y dice, bueno, si se va a ser bautizado en tal fecha, yo echo para atrás los años y sé más o menos cuándo van a nacer. Lo interesante es que el diablo sabía dónde y cuándo iban a nacer y los judíos no sabían. El diablo había hecho muy bien su trabajo, ¿verdad? De enceguecer a la nación judía para que no estuvieran preparados para recibir a Cristo Jesús. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, lo interesante es que Satanás sabía que Jesús iba a nacer y sabía dónde iba a nacer. Y por lo tanto él dice, mire, esto es Génesis 3.15. Génesis 3.15 dice que si esa simiente viene, me va a aplastar la cabeza. Y yo nada más le voy a herir el calcañar. Yo no puedo dejar que esa simiente pase de su nacimiento. Tengo que matarlo. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que en múltiples ocasiones el diablo procuró destruir la simiente? Primero matándola, con Caín matando a Abel, luego mezclando las dos simientes, luego en los días de Esther tratando de destruir a toda la nación judía, porque ese era el linaje que iba a traer al Mesías al mundo. En los días de Sennacherib, 185,000 soldados rodeando la ciudad para destruir al pueblo de Israel. El diablo usando a David y a Salomón para mezclarse con las mujeres paganas para que Israel perdiera su identidad. Múltiples veces en el Antiguo Testamento el diablo procuró corromper el linaje santo o destruir el linaje santo, porque él sabía que si esa simiente venía, esa simiente corría el peligro de darle un golpe mortal en la cabeza. Y por lo tanto, cuando Cristo nació, Satanás lo estaba esperando. Y fíjense cómo hace Satanás. Él no interviene directamente para matar a Jesús. Él usa su ¿qué? Su simiente. ¿Y quién es la simiente de Satanás que él usa para tratar de matar a Cristo? A Herodes, otro rey pagano como el faraón. ¿Y cómo lo hace? Le dice a Herodes, mira Herodes, por ahí ha nacido uno que te va a quitar el trono. Si tú dejas que viva, te va a quitar el trono. Pero lo que el diablo está pensando es, si yo lo dejo que nazca y que viva, me va a quitar mi trono. ¿Y ustedes recuerdan cómo es la historia? Herodes da un decreto de matar a todos los niños varones menores de 2 años. ¿Por qué creen ustedes que eso es tan semejante a la historia de Moisés? Sencillamente porque la historia de Moisés está prefigurando la historia de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿a dónde fue escudado y protegido Jesús? Vaya qué coincidencia interesante. De todos los lugares donde podría haber ido, Jesús va para ¿dónde? En Egipto. Y su padre lo cuida ¿dónde? Lo cuida en Egipto. Ahora fíjense lo que sucede. Los reyes magos, que dicho sea de paso, la Biblia no dice que eran 3, ni tampoco dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa es tradición, eso no lo dice la Biblia, ni dice que eran 3, así que no podemos técnicamente hablar de 3 reyes magos. Dice que vinieron unos magos del oriente.
no eran ni siquiera cristianos, no eran hebreos, eran de la religión de Zoroastro, eran persas, filósofos persas, que vieron la estrella, estaban estudiando las escrituras hebreas. Imagínense, estos paganos estudiando las escrituras hebreas, ansiando la venida del Mesías para traer liberación de la servidumbre del pecado. Y dice que vienen allá a Jerusalén y se encuentran con Herodes y le dicen: hemos visto la estrella del Mesías y estamos yendo para buscarlo. Y Herodes dice: no me lo digan, ¿verdad? Dice: ay, averigüen dónde está para yo también ir a adorarlo. Y los magos no sospechan que hay algo raro y van allá hasta el pesebre en Belén y adoran al Señor Jesucristo, le dejan el oro, el incienso y la mirra. Y cuando están a punto de regresar a Jerusalén para darle las buenas nuevas a Herodes, uno de ellos recibe un sueño de parte de un ángel y el ángel le dice: no vuelvan por Jerusalén, que Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Quién creen ustedes que quería matar al niño? ¿Ustedes creen que Herodes era el que realmente quería matar al niño? Olvídense. ¿Quién lo quería matar? Satanás. Porque Satanás dice: si yo lo mato cuando es bebé, no muere para quitarme mi reino. Ahora, algunos preguntan, dice: bueno, pastor, que usted no acaba de decir que Cristo por su muerte le quita el poder a Satanás y conquista el reino. Sí, claro que sí, pero era una muerte que él tenía que ofrecer, no se le podía quitar. Satanás sabía que si él lo mataba sin que Jesús voluntariamente diera su vida, de nada iba a valer, porque Jesús tenía que dar su vida en rescate por muchos. Por eso Satanás dice: lo mato antes de que llegue al Getsemaní y luche con la idea de entregar su vida, de dar su vida. Así que los magos dicen: no vamos a Jerusalén. Dice: regresamos por otro camino. Y dice la Biblia que cuando Herodes se dio cuenta que había sido burlado, se llenó de furia y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero el Señor Jesucristo fue escudado en Egipto. Yo pregunto: ¿el Señor Jesucristo libró a su pueblo de la servidumbre del pecado? ¿Respondió Jesús al clamor de su pueblo? Claro que sí, derramando su sangre en la cruz. Sacó Dios, el Señor Jesucristo, al pueblo de Dios de la servidumbre al mundo y los llevó en marcha a la tierra de Canaán celestial. Claro que sí, pero antes de que nosotros entráramos, el Señor Jesucristo murió. ¿Y también qué? Y también resucitó y fue arrebatado ¿a dónde? Y fue arrebatado a Dios y a su trono. Es decir, lo que pasó con Moisés pasó más adelante ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿saben ustedes que desde que Cristo nació en este mundo, Satanás lo acechó? Trató de matarlo muchas veces. No solamente cuando nació trató de matarlo, sino en muchas ocasiones durante su ministerio procuró matarlo antes de que llegara a la cruz. Por ejemplo, una vez el Señor Jesucristo estaba en un barco en el mar de Galilea con sus discípulos. Y los demás barcos pesqueros estaban allá también sobre el lago. Y de repente se levanta una soberana tormenta, que hoy en día la gente diría un desastre natural. Ese no era ningún desastre natural. Ese era un desastre sobrenatural. Porque los pescadores nunca hubieran estado en el lago en tiempo de tormentas. Y sabemos que estaban todos los pescadores allá afuera en el lago. Yo sé porque yo estuve en Israel, en Tiberias, ahí al lado del mar de Galilea. Y entonces una noche había una tormenta, estaba lloviendo con viento. Y varios de nosotros dijimos: vamos a ver si conseguimos un pescador que nos saque al lago para ver cómo era esto, estar en una tormenta en el lago. Y no podíamos conseguir ninguno que nos sacara, porque en tiempo de tormenta no salen al lago. Es decir, esa era una tormenta fuera de época, porque Satanás sabía que Jesús estaba durmiendo en el barco y quería ahogarlo antes que llegara a la cruz. Recuerdan, en otra ocasión el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga en Nazaret y dijo unas cosas muy impopulares y la gente no le gustó. Y dice la Biblia que empezaron a empujarlo hacia un precipicio para despeñarlo. Y dice la Biblia que se desapareció en medio de ellos. ¿Saben ustedes que eso no fue idea de esa turba? Esa turba estaba inspirada por Satanás. Era una turba satánica la que quería destruir a Jesús. En otras ocasiones, varias veces los judíos recogieron piedras para apedrearlo y se desapareció de en medio de ellos. Dice la Biblia inclusive que a veces los demonios
venían corriendo y querían despedazarlo, pero cuando se acercaban decían, ¡ay, mala idea! Porque reconocían quién era. Ahora imagínense, los demonios reconocían quién era y los judíos no. Y si ustedes leen Marcos 1:24, dice que los demonios miraban a Jesús y le decían, nosotros sabemos quién eres tú eres el santo de Dios. Y luego expresaban su gran preocupación, decían, ¿has venido a destruirnos? Ellos sabían que Jesús había venido a destruirlos, y que si Jesús moría en la cruz, Él iba a quitarle el reino a Satanás, y a ellos iba a devolverle el reino a todos aquellos que aceptaran a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Por eso es que Satanás trató de impedir que Cristo fuera a la cruz repetidas veces. Una de las grandes tentaciones de Jesús, no solamente trató el diablo de matar a Jesús antes que llegara a la cruz, sino que trató de corromperlo con el virus del pecado. Trató de lograr de que pecara, porque el diablo dijo, mire, yo tenté a Adán en un huerto perfecto, con un cuerpo perfecto, con una mente perfecta, y logré ganar la victoria. Ahora viene a un mundo lleno de pecado, con un cuerpo degenerado por 4,000 años de pecado, con una mente debilitada por el pecado. Va a ser fácil presa ganar la victoria. Y por más de 30 años el diablo acechó y atacó y malogró al Señor Jesucristo, tratando de lograr que pecara, pero ni una vez el Señor Jesucristo cedió a las tentaciones de Satanás. Satanás trató de llevar a Jesús a adorarlo. Y saben ustedes que en el monte de la tentación, cuando Satanás quiere que Jesús le adore, hay una agenda escondida allí. Lo que el diablo le dice es, mire, tú crees que tú tienes que morir para recuperar los reinos del mundo, ¿verdad? Jesús dice, sí, eso es lo que tengo que hacer, porque solo viviendo una vida perfecta y muriendo por los pecados de toda la raza humana, queda pagada la deuda, y entonces ellos no tienen que morir, porque morí yo, y entonces me los puedo llevar conmigo. Entonces Satanás dice, mira, pero yo te digo un camino más fácil. ¿Qué es eso de ir al Getsemaní, sudar gotas de sangre, que te azoten, que te rechacen, que tengas que decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú no tienes que cruzar ese camino. Lo único que tienes que hacer, un momentico, te arrodillas y me adoras y todo es tuyo, el reino es tuyo. Tremenda tentación. Estaba tratando de desviarlo de la cruz del Calvario. Repetidas veces durante su ministerio, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Mateo 16, le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea maltratado, morir y resucitar el tercer día. El apóstol Pedro viene y le dice, ¿qué es eso? Sé que tú vas a morir, el Mesías no muere, el Mesías reina en el trono de Jerusalén, no te acontezca tal cosa. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No era Pedro el que estaba hablando nada más. El diablo estaba usando a Pedro para desviar a Jesús de la cruz. Y en el siguiente capítulo, en Mateo 17:4, en el monte de la transfiguración, ya Jesús está en camino a Jerusalén para morir. Cuando se aparecen Moisés y Elías, el apóstol Pedro dice, Señor, hagamos 3 tabernáculos aquí y quedémonos acá. Es decir, no vayas a la cruz, quedémonos aquí. Es bueno estar aquí. Hacia el final del ministerio de Jesús vienen unos griegos y quieren una entrevista con Cristo. Y dicen, mire, Señor, hay muchos compatriotas nuestros allá en Grecia que están hambrientos de la palabra, ven y testifica de ellos. Jesús dice, ahora no. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Y si muere, entonces va a producir mucho fruto. Jesús rehusó desviarse del camino a la cruz. Inclusive cuando Jesús sudaba gotas de sangre en el Getsemaní, el diablo estaba torturándolo, diciéndole, mira, todos tus discípulos te han abandonado, todos se han ido, ¿para qué te quedas aquí? Vete al cielo, ¿para qué vas a morir? Cuando en la corte de Pilato y la corte de Herodes lo abofeteaban y le escupían en el rostro y le daban patadas, era con el fin de que Jesús se levantara para vengarse de ellos y decidiera irse y no morir por la raza humana. Hasta cuando Jesús estuvo en la cruz, le decían, ¿qué cosa? Si eres en verdad el Hijo de Dios, ¿qué? Bájate de allí. Piensa, el diablo no quería que Jesús muriera, porque él sabía que si Jesús vivía una vida perfecta y moría por los pecados de la raza humana, todos nosotros podíamos salvarnos si lo aceptábamos a él, porque la deuda había quedado completamente pagada.
Inclusive el diablo puso unos soldados y mandó a poner una piedra delante del sepulcro, diciendo, bueno, murió, pero si se queda muerto no hay problema, no voy a dejar que resucite. Imagínense ustedes el diablo poniendo una piedra y unos pocos soldados y creyendo que él puede mantener al príncipe de la vida en el sepulcro. ¡Qué temerario!, ¿verdad? ¡Qué atrevido! Cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Y cuando el Señor Jesucristo salió del sepulcro el tercer día, después de su muerte, y dijo, yo soy la resurrección y la vida, el diablo dijo, mi reino ha quedado destruido. Él me va a quitar el poder y le va a devolver nuevamente el reino al ser humano. Ahora, ¿se han preguntado ustedes alguna vez cómo reaccionó el cielo ante la victoria de Jesús? ¿Cómo se sintió el cielo ante la victoria de Cristo? Note lo que dice en Apocalipsis el capítulo 12, Apocalipsis el capítulo 12, y vamos a leer empezando en el versículo 10, Apocalipsis 12 y el versículo 10. Dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ¿una voz dónde? En el cielo. Ahora vamos a ver qué van a decir los seres celestiales ante la victoria de Jesús. Ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿a qué arrojamiento se refiere este versículo cuando dice que el acusador de los hermanos ha sido arrojado? Muchas personas creen que esto está hablando de cuando Satanás fue arrojado originalmente del cielo, cuando peleó con Miguel y sus ángeles. Pero este versículo no se refiere a ese momento. Este versículo se refiere a otro momento cuando Satanás fue arrojado del cielo. Ahora déjenme compartir con ustedes algo muy interesante antes de leer un versículo en San Juan que comprueba esto. Antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, Satanás gobernaba sobre este mundo, tenía dominio, ¿recuerdan? Era el rey. Solo si Jesús venía y lo conquistaba, llegaba él a ser rey. Pero Cristo tenía que quitarle a Satanás el dominio, el reinado. Tenía que morir y resucitar para quitarle el dominio sobre este mundo. Es decir, antes que Cristo muriera y resucitara, Satanás era el rey de este planeta, usurpador de la posición de Adán. Y no solamente eso, sino que también representaba al planeta Tierra. Por eso en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que se celebró una reunión celestial y vinieron todos los hijos de Dios a reunirse con el Señor en esa reunión celestial. Y dice que en medio de todos los hijos de Dios apareció una persona medio extraña, una nota medio discordante. Apareció entre ellos en esta reunión celestial Satán. ¿Y a qué venía Satán? A hablar bien de Dios, ¿verdad? Y a hablar bien de Job, ¿cierto? Olvídense, ¿a qué venía? A acusar, fíjense, el acusador de nuestros hermanos. Venía a acusar y dice, Dios le dice, mira, Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo te parece mi siervo Job? Satanás dice, eso no es nada. Dice, él te sirve porque tú eres bueno con él, porque le das todo, lo cercas, lo proteges, prosperas todas las obras de sus manos. Cualquiera sí te sirve. Es decir, Satanás vaya a acusar a Dios y también a acusar a Job. ¿Qué estaba haciendo Satanás en esa reunión? ¿Quién debería haber estado en esa reunión? El que hubiera estado, si no hubiera entrado el pecado, era Adán. Hubiera ido representando a este mundo, representando a este planeta, pero como Satanás le había quitado el planeta a Adán, entonces Satanás fue a esa reunión porque él era rey de este mundo y porque él representaba a este mundo. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le arrebató el reino a Satanás. Y ahora este mundo es representado por Jesús, no por Satanás. Note lo que dice en San Juan, el capítulo 12. Juan 12. Y dicho sea de paso,
Juan escribió la epístola y también el libro de Apocalipsis. Es decir, el texto que vamos a leer ahora viene del mismo autor que Apocalipsis 12:10. Juan, el capítulo 12, y vamos a leer empezando en el versículo 31. Juan 12:31. Jesús aquí está a punto de morir. Está en la última semana antes de su muerte. Y noten lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Ahora, es decir, que el arrojamiento de Satanás en Apocalipsis 12 no se refiere a cuando fue originalmente lanzado fuera, cuando peleó con Miguel y sus ángeles, sino que se refiere a este momento. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Jesús está diciendo en ese momento, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, Satanás no solo fue echado fuera del cielo originalmente por Miguel y sus ángeles, sino que cuando Cristo murió en la cruz, fue lanzado fuera como rey de este mundo y como representante de este mundo. Note lo que dice el versículo 32. Jesús está hablando. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Qué es el evento que iba a lanzar a Satanás fuera? La muerte de Jesús. Ahora, cuando Satanás fue lanzado fuera originalmente del cielo, ¿había algún hermano que acusar? No, porque este planeta todavía no había sido creado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero aquí dice que es lanzado fuera después que acusaba a los hermanos día y noche, lo cual significa que Satanás fue lanzado fuera del cielo después de un largo tiempo de acusar a los hermanos día y noche. Y como al principio no había hermanos que acusar, este lanzamiento fuera tiene que referirse a otro evento histórico, el lanzamiento fuera de Satanás en la cruz del Calvario. Es decir, Satanás ya no puede ir al cielo, a los concilios celestiales, cuando se tienen reuniones representando a este planeta. Ya no es rey de este planeta, porque Cristo se lo arrebató. Sí, Cristo se lo quitó de las manos. Cristo ahora representa este mundo. Algunas personas pueden pensar que Satanás lo representa y Satanás quiere que la gente piense eso. Pero la Biblia enseña que Cristo le arrebató el dominio y el poder a Satanás. Ahora yo pregunto, ¿cómo se sintió el cielo cuando Satanás fue arrojado fuera, cuando Cristo murió en la cruz? Bueno, en Apocalipsis el capítulo 12 lo dice. ¿Ustedes creen que a los seres celestiales les agradaban todas esas acusaciones y lisonjas y mentiras que decía Satanás allá? Claro que no. Así que noten lo que dice en Apocalipsis 12 y el versículo 12. Dice, Apocalipsis 12:12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Cómo reacciona el cielo? Se alegran, porque se deshicieron de ese fastidioso. Ya no puede ir allá a molestar, a mentir. Ahora está solamente Cristo allá, representando este mundo, porque ahora Cristo reina. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? Dice aquí, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Ven el contraste? Regocijaos allá, pero aquí, ¡ay! ¿Por qué hay? ¿Ustedes creen que Satanás está alegre de que haya sido derrotado? ¿Creen que está furioso? ¿Y contra quiénes se va a desquitar en su furia? Ya no lo puede hacer con Jesús, porque dice en Apocalipsis 12 que Jesús fue arrebatado a Dios y a su trono. Entonces, si no puede desquitarse con Jesús, ¿con quién se va a desquitar? Con la mujer, con la iglesia, con los hijos de Dios. Note lo que dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros,
teniendo grande ira, sabiendo que tiene ¿qué cosa? Sabiendo que tiene poco tiempo. Déjeme preguntarle, ¿Satanás es un enemigo derrotado ya? ¿Ha sido herido a muerte ya? Sí, porque aquí dice que él sabe que tiene poco tiempo, porque Jesús lo derrotó. Ahora, algunas personas miran el mundo y ven cómo hay desastres, inundaciones, crimen, problemas sexuales, abuso, todas estas cosas. Y dicen, pastor, el mundo va de mal en peor. ¿Cómo dice usted que Cristo ahora reina sobre el mundo si el mundo está tan malo? Pareciera que Satanás estuviera en control. Déjeme decirles que la maldad del mundo indica más que cualquier otra cosa que Satanás está perdiendo el control. Porque lo que está pasando en el mundo son actos de un enemigo desesperado porque ha sido derrotado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando Saddam Hussein se vio perdido, él dijo, bueno, yo me voy, pero no me voy tranquilo, y por lo tanto echó todo ese petróleo al Golfo Pérsico y prendió todos esos pozos de petróleo que tomó meses y años apagarlos. Es decir, dijo, me voy, pero no me voy sin causar el mayor desastre posible. Y eso es lo que está diciendo Satanás. Dice, Cristo me derrotó y me voy. Ya sé que mi cabeza ha sido aplastada, ya sé que voy a ser destruido finalmente, pero me voy no sin hacer ruido. Y por lo tanto, todos los desastres que vemos en el mundo son señal de un enemigo desesperado que sabe que tiene poco tiempo porque ha sido derrotado de una vez por todas por Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, visitas, la pregunta clave no es quién va a ganar, porque Cristo ya ganó. La pregunta clave es, ¿estaré yo con el ganador? Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar si no la hemos tomado. Porque Cristo ya venció, es decir, la victoria no está en juego, no está en duda. Ya Jesús ganó. Lo que se está definiendo ahora es quiénes van a ganar con Él. Ahora déjenme terminar con esta ilustración. ¿Han visto ustedes una semilla de tomate, verdad? Chiquitica, ¿cierto? ¿Cuántos tomates contiene esa semilla de tomate? ¿Cuántos tomates creen ustedes que puede contener esa semilla de tomate? Ustedes la siembran, la semilla muere, saben que muere primero, ¿verdad? Luego retoña, produce una mata de tomate, una planta de tomate, y entonces a esa planta de tomate le salen, digamos, 25 tomates. El asunto es que todos esos tomates también tienen semillas. Entonces ustedes siembran todas las semillas de esas matas de tomate, de esos tomates, y entonces ¿qué pasa? Todas esas semillas producen cada uno una mata de tomate. El problema es que todas esas matas de tomate tienen más tomates. Es decir, es un proceso interminable. Ahora la Biblia dice que Jesús es esa simiente. Dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Jesús fue esa semilla que murió, fue sepultada y resucitó. Y como Cristo murió y resucitó, todos los que se unan a Él, que nazcan de Él, serán también simiente de Él. Es decir, llegamos a ser simiente de la simiente. Y entonces la enemistad de Satanás ya no es solo contra Jesús, sino contra ¿quiénes? Contra nosotros, que somos simiente de Cristo. Pero Cristo promete estar con nosotros y cuidarnos y salvarnos, porque nosotros hemos escogido aliarnos con Él. Hermanos y hermanas, visitas, ojalá nadie salga de aquí esta noche sin hacer una entrega personal a Jesús. Entregar la vida sin reservas a Cristo, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. Y que cuando regresemos a nuestros hogares podamos decir, en verdad, nuestro Salvador es Jesús, nuestro Señor es Jesús. No hay nada en el mundo que el enemigo pueda hacerme. Ojalá esa sea nuestra experiencia.